¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Claudio Díaz con nosotros, profesor de Derecho Internacional Público, tanto en la Universidad Nacional del Litoral como en la Universidad Nacional de Rosario. Es secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Santa Fe. Un panorama mundial bastante movido en estos últimos tiempos. Vamos a hablar del acuerdo de paz, por lo menos en la primera fase entre Hamás y Israel. Si puede haber una segunda fase o no en esto. Vamos a hablar de su libro Democracia y Derecho Internacional Público a partir de si la condena al régimen de Maduro es suficiente, sobre todo a partir del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado y varios temas que tienen que ver con nuestro panorama internacional. Hoy con el doctor Claudio Díaz. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gusto. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Decime, ¿cómo nace tu vocación por el derecho internacional público? Bueno, yo creo que la vocación surge de mi militancia estudiantil, porque en ese momento yo estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y comencé a participar, en época de la dictadura todavía, y allí el movimiento estudiantil tenía una participación internacional, sea en la Unión Internacional de Estudiantes, después me tocó ser presidente de la FUR, de la FUA. Entonces esos viajes y esos contactos con otras realidades y con otras formas de entender la política y el mundo me llevó a preocuparme siempre por los temas internacionales. Cuando llegó la materia, que curso la materia, bueno, me gustó muchísimo. Y es una muy buena conjunción allí de derecho, de historia, de política. Entonces, me atrapó mucho el derecho internacional público al día de hoy. El día de hoy, lógicamente, sigo enseñando y leyendo mucho el tema. Me imagino en aquel momento, digamos, un mundo bastante dividido en bloques ideológicos, fundamentalmente. Así es. No, hoy hay una gran confusión, ¿no? Bueno, mirá, yo a veces en broma digo, ¿cómo se extraña la Guerra Fría? Que te daba algunas certezas. Sí. Lo digo en broma, ¿no? Pero digo, en aquel momento sí, era un mundo de bloques, un gran hegemón que era la Unión Soviética, claro, y por el otro lado Estados Unidos, el otro gran hegemón, que se disputaban, sí, ideológicamente, militarmente, financieramente, económicamente y políticamente el mundo. Claro. Esa disputa hacia un tablero internacional que en aquel momento yo lo viví como fascinante. Tuve la suerte de siendo muy joven, poder estar en lugares de Centroamérica, en la ex Unión Soviética, conocer Berlín Oriental, por esas reuniones, ¿no? Entonces eso fue despertando un interés muy grande por lo que era el tema internacional, que creo que es clave y que muchas veces la política doméstica no lo analiza en forma suficiente por cómo incide en la vida de cada uno de nosotros. Hasta la guerra espacial. Hasta la guerra espacial, ¿no? Exactamente. No solamente la ideología, la economía, sino hasta la guerra espacial. ¿Te acordás de las disputas que hubo en torno a eso? Y de ver quién llegaba primero a uno u otro lugar? Y bueno, sí, esa disputa estuvo clara, hasta que bueno, después sucumben los socialismos reales, vino toda la etapa de perestroika, que tuve también la enorme suerte, siendo muy joven, de poder estar viendo algunas de estas cosas en Moscú mismo. Entonces, la perestroika, todo lo que fue la política de Glasnost, en aquel momento de Gorbachev, claro, y cómo impactó eso en todo el bloque socialista real, digamos, el bloque de la Unión Soviética, y también las lecturas que se hicieron desde Occidente, que a veces no fueron las más acertadas de qué iba a pasar luego de eso, ¿no? Fue muy interesante. Un hito histórico, el muro de Berlín, ¿no? Exacto. También, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿no? Sí, fue. Yo digo, una de las grandes cosas de YouTube que te permite volver a esas cosas. Al día de hoy, cuando veo esos alemanes rompiendo el muro, uno ve esas imágenes y te sigue emocionando, porque creo que fue una búsqueda de libertad, más allá de lo que luego sucedió, pero era una búsqueda de libertad que ese bloque necesitaba. También hago algún asterisco, hoy libertad la palabra también está bastante tironeada, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué lectura haces del acuerdo de paz entre Hamás y Israel, Hamás? Por lo menos en la primera fase. Sí, en la primera fase uno dice un festejo en el hecho de que vuelven los rehenes, los cuerpos de los que lamentablemente murieron, algunos están volviendo,
se para la terrible ofensiva que estaba haciendo Netanyahu, no solo en la Franja de Gaza, también extendió en todo Medio Oriente, y que eso tenga un stop es realmente muy interesante. La pregunta es ahora si se van a cumplir las cuestiones que se dijeron. Yo digo, hay dos grandes bloques de preguntas. Uno es si se van a cumplir, si se van a devolver los cadáveres, si va a parar la ofensiva de Hamás, si se va a desarmar Hamás. Si se va a desarmar Hamás. Si se va a desarmar Hamás es un punto clave. Y después surgen algunas dudas acerca de quién va a gobernar, quién va a poner cierto orden en el desarrollo que es necesario realizar en lo que hoy es la Franja de Gaza. Si vamos a estar en presencia realmente de lo que deben ser dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Y el otro bloque de preguntas que se abre es si no tenemos que pensar otro modo de brindar paz y seguridad internacionales al mundo. La Carta de la ONU cumple 80 años este año, sí, en diciembre de este año. Ahora, en septiembre de este año cumplió 80 años. Esa carta habría que pensarla porque este acuerdo de paz lo que nos demuestra es que lo hizo un presidente con las particularidades que tiene el presidente de Estados Unidos, el presidente de la potencia más importante, lo hace a su estilo, lo hace luego de un terrible avance de Netanyahu que cambia el orden en Medio Oriente. Entonces también vale la pena la pregunta de cómo va a ser el mundo actual, el orden actual, cómo va a ser. Ese mundo onusiano sucumbió rápidamente de cómo se pensó por distintas razones, entre ellos la Guerra Fría, que hablábamos recién, pero hay que pensar un orden. Y yo creo que hay que pensarlo en el orden en la situación de institucionalidad y del orden jurídico, si no es muy difícil la paz. ¿Crees que puede haber un gobierno transitorio en Palestina cuando Palestina se reivindica como Estado y con Israel vienen de enconos de hace décadas por ese territorio? ¿Puede haber un gobierno transitorio sin reconocimiento del Estado palestino? Hasta el momento no se está logrando, porque ya está bien, no hace tanto que se firmó este acuerdo, pero allí se proponía que iba a haber un grupo de notables palestinos, de tecnócratas, de gente muy reconocida, que iba a tener la administración de lo cotidiano y luego una junta de notables, se habló de Tony Blair, incluso estando... Del modelo Tony Blair. Claro, sí. De poder trabajar en esa transición. Pero coincido que hasta que no llegue el reconocimiento de un Estado, eso va a ser bastante... Hasta el momento no se ha logrado. Es más, hubo un nuevo ataque de Israel ahora hace apenas 2 días y Hamás no ha entregado las armas. Y también... ¿cómo se constituye el orden y cómo se constituye un Estado? Un Estado tiene que tener ciertas cuestiones, lo básico, pero tiene que haber un territorio que allí está, tiene que estar más o menos delimitado, hay mucha disputa. Tiene que haber una población que hay una diáspora hubo de palestinos en este último tiempo, y un gobierno que tenga el poder de ejercer su jurisdicción en ese territorio, ¿no? Sí. Entonces, eso yo lo veo complicado en lo inmediato, pero es imprescindible que se logre. Esto es lo que hay que entender. Complicado, pero imprescindible que se logre. Otro de los puntos es un respeto interreligioso también. Exactamente. Es muy difícil cuando se utiliza la religión en puntos extremos en los conflictos bélicos, ¿no? Sí. Es muy difícil, porque la fe no es racional. Bueno, algunos, a lo mejor digo esto y algunos me castigan, pero digo... Es muy interesante porque en realidad son posturas de los gobiernos más que de las religiones. Exacto, por eso digo, es llevar la religión como instrumento político a un extremo. Nadie puede creer que Hamás lo haga por una cuestión de religión lo que hizo, pero llevan al extremo una situación. Lo mismo se puede decir de las posiciones más ortodoxas que de Israel, aunque no tienen el nivel de terrorismo que sí tiene Hamás. Esto hay que dejarlo muy, muy claro. Pero cuando está esa cuestión de disputas por temas religiosos, es muy difícil poder alcanzar cuestiones de paz. Quita lo racional, quita lo posible. Un buen acuerdo en esa situación entre Israel y Palestina, seguramente los dos se van a ir disconformes, porque es lógico que así sea, pero garantizar una paz con seguridad es imprescindible en esto. Y el otro factor que hay que ver, a lo mejor alguien quiere la guerra, ¿no? Pero las correlaciones de fuerza ya no te dan. Claro. Entonces, ahí entra un tema clave que es el poder, y acá pareciera Netanyahu cambia el poder en todo Medio Oriente a partir de una terrible
expansión de la guerra y en algunos casos de una crueldad muy grande, que también tiene que ser, de hecho, la Corte Penal Internacional está investigando lo de Netanyahu, ¿no? Sí. Escribiste un libro, Democracia y Derecho Internacional Público. Sí. ¿No? Hace un tiempo. Sí, sí, hace 4 años. Sí. Bueno, yo quería vincular, digamos, esta relación de la democracia con el derecho internacional acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y sobre todo a partir del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Después que, corre por mi cuenta, ¿no? Después del fraude de Nicolás Maduro, ¿alcanza la condena internacional o el derecho internacional público en estos temas? No alcanza. Lo que demostró es que no alcanza, porque sigue gobernando Maduro, pero sí en un gran aislamiento. Ante esto, digamos, hay una tesitura, si existe o no un principio democrático en el orden internacional y en el orden jurídico internacional. Spoileo un poco la conclusión del libro, pero sí. Yo creo que sí existe en el orden americano, tanto interamericano como intraamericano. La Carta de la OEA así lo establece. Lo establece el Mercosur, no en el primer tratado de Asunción, pero sí en las posteriores declaraciones presidenciales. Lo establece también lo que fue UNASUR, CELAC, la cuestión democrática está presente y la modificación de la Carta Democrática de la OEA fue algo muy interesante. Pero no podemos avanzar más que de la condena internacional y el aislamiento a estos sectores. No creo que haya un principio democrático en el orden internacional o universal, porque hay distintas culturas, distintas realidades, etc. Pero en el orden americano hay instrumentos jurídicos que demuestran esto. Pero ¿cuál sería la otra posibilidad? O la otra posibilidad sería una intervención directa, que ahí sería... Pero el derecho no tiene poder coercitivo. No lo tiene. No lo tiene. No lo es tiene. Decir, Maduro puede llevarse puesta una elección, cometer fraudes, porque las actas estaban guardadas ya por parte de la oposición, pero sin embargo... Como bien vos decís, la condena internacional no es suficiente. No es suficiente, sí hay un deterioro de la imagen de Venezuela y de Maduro que no sé cuánto tiempo aguantará. Y hay un elemento que hay que tener siempre en cuenta. ¿Hasta dónde les conviene a las élites, en este caso, o a los sectores de mayor poder económico de Venezuela, que han acumulado mucha riqueza, que esté Maduro o no? Esto es trasladable incluso a Rusia. Esos magnates nuevos rusos, ¿hasta dónde le es funcional o no Putin? Y eso es lo que va a deteriorar en Venezuela. Probablemente Maduro ya no sea tan funcional para los nuevos ricos de Venezuela. Y la condena internacional y la vinculación con los temas de derechos humanos creo que va a ir avanzando, esto está increciendo, y el contexto internacional de democracias alrededor, ojalá que ayude. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, Claudio, no. Enseguida seguimos. Me gustaría tu opinión sobre este alineamiento expreso de la Argentina o del presidente Javier Milei con Trump, ¿no? No sé si con Estados Unidos, porque en Estados Unidos están un poco enojados con la ayuda de Trump a Milei, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo no? El giro de muchos países hacia la derecha o derecha moderada o ultraderecha, un movimiento que se está dando incluso en América Latina. Así es. Enseguida seguimos con Claudio Díaz. Bien, seguimos con el profesor Claudio Díaz hablando sobre temas muy interesantes que tal vez no estén al alcance de la solución de gobiernos locales, sino de organismos internacionales, pero todo tiene que ver hoy en día con alineamientos en la política internacional, ¿no? ¿Qué pensás de esta alianza expresa del presidente Milei con Trump, diría? Yo no diría con Estados Unidos, diría con Trump. Con Trump. Bueno, hay una gran afinidad, si se quiere, ideológica y de modo de hacer política. No creo que sea acertada. Primero, más allá de gustos personales, no me gusta, en lo personal no me gusta, sí, pero creo que no es acertada. Si uno ve hoy el orden internacional, no ve una posición hegemónica de nadie. Podríamos decir, hay algunos teóricos que usan un término que a mí me gusta mucho, estamos en un orden no hegemónico. Y con grandes interrogantes de hacia dónde va. Si vemos dos nortes, muy claro, nortes no geográficos, sino de poder, China y los Estados Unidos, y un sur global o varios sures, y entre ellos estamos nosotros.
Claro. Este orden lo que permite a los estados como Argentina, de una importancia relativa en el orden internacional, es tener mayor margen de juego, porque esa cuestión no hegemónica hace que puedas tener márgenes de acuerdo a los intereses del país. Nosotros atamos nuestra suerte a Trump, bien lo dijiste, ni siquiera podemos estar hablando de los Estados Unidos, que recordemos, Estados Unidos no aprobó el presupuesto, con lo cual el país está prácticamente parado desde sus políticas públicas. Cerrado. Está cerrado. Hay una fuerte oposición de los demócratas a ciertas políticas como la que se está realizando con Argentina. Sí, del swap y los acuerdos comerciales. Y los acuerdos comerciales. Y por otro lado, Donald Trump, con un estilo sumamente personal, está utilizando incluso los aranceles internacionales como castigo a ciertos países. Fue el caso de Brasil, fue claro. Sí. Que a veces llega a ponerlo en práctica, a veces no, porque también habla demasiado. Pero a la pregunta concreta, entiendo que Argentina debería ser una política mucho más abierta. Nosotros intentamos desde la provincia de Santa Fe, hay una mucha mayor diversidad en lo que la política internacional que pueda ser un ente subnacional, como el caso de la provincia de Santa Fe, es mucho más abierto y variado. Pero desde luego las relaciones exteriores las realiza el presidente de la Nación, el Ejecutivo, claro. Y no podemos hacer lo contrario. Pero en los márgenes que tenemos hacemos nuestra propia política. Y pareciera que tampoco hay demasiado rumbo, no se sabe qué hacer con el Mercosur. No hay una política clara en el gran tema argentino, que es el tema de Malvinas. No hay una política clara de procesos de integración alternativos. Entonces quedó solo delineado a un seguimiento al presidente de los Estados Unidos. Entonces me parece que no es lo que corresponde ni lo que le conviene a la Argentina. Esto no quiere decir dejar de lado los valores que podemos llamarlos occidentales, que Argentina siempre ha defendido, como la democracia, los derechos humanos, el respeto a la diversidad. Argentina tiene una tradición en sus 40 años desde la recuperación democrática en el orden internacional y apostar a la región. Lamentablemente no es la política que está realizando el gobierno y estas incertidumbres también se trasladan en quién va a comandar las relaciones exteriores, ¿no? Comenzamos con Mondino, hoy hay otro canciller que hoy en todos los diarios está que puede ser que no lo sea más dentro de poco. Pero esto no es nuevo tampoco, Claudio, esto viene de décadas de un Mercosur que no funciona, de que algunos países se pretenden alinear con la Unión Europea. Le cortamos un puente a Uruguay. Exacto. No, yo digo, hay que apostar al Mercosur, pero no a este Mercosur. Claro. Lo que digo es, hay que pensar la integración de una manera distinta, porque hemos quedado presos de las simpatías de los presidentes. De pronto hay simpatía entre los presidentes y el Mercosur toma cierta relevancia. Cuando hay una discusiones fuertes como las hubo, por ejemplo, de Fernández con Bolsonaro, o la hay ahora de Milei con Lula, etcétera, pareciera que todo estalla. Y eso habla de una debilidad institucional, porque cuando las instituciones funcionan, te puede gustar más o menos con quién compartís, pero la institución funciona. El Mercosur hay que pensarlo de otra forma, pero mira, me gusta siempre citar uno de los grandes intelectuales brasileños, Elio Jaguaribe, que a fines del siglo XX decía, imaginaba escenarios de órdenes mundial. Y él decía, en cualquiera de los órdenes, multipolar, de Pax Americana llamaba él, de una fuerte hegemonía de Estados Unidos, todos los escenarios, dice, Brasil no tiene futuro si no es en el marco de un Mercosur que funcione. Imagínate si Brasil, lo que decía Jaguaribe, imagínate Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces, hay que pensarlo de otra forma, porque cortamos un puente a Uruguay. Fuimos a resolver un conflicto con los uruguayos a la Corte Internacional de Justicia. Sí, es decir, el tema de las pasteras. Es el tema de las pasteras, tan cercanos geográficamente a donde estamos. Así que hay que repensarlo. Bueno, hablamos del tema Milei, Trump, pero se está dando en parte de Latinoamérica, parte de Europa, un giro a la derecha, ¿no? Esto, en tu criterio, ¿a qué obedece? ¿Al fracaso de la izquierda, una nueva tendencia mundial? Ahora también las elecciones en Bolivia que terminaron con 20 años de populismo de izquierda, es decir, ¿cómo estás viendo este fenómeno? Preocupante porque es una derecha autoritaria que no respeta los valores democráticos. Ajá. Porque uno podría decir, De Gaulle, bueno, ¿quién puede dudar de las virtudes republicanas y democráticas de De Gaulle? Era un hombre de derechas, ¿no?
Pero estas corrientes que están en boga son, como lo llama Da Empoli en su último libro, depredadores. Es una cosa depredadora de los valores democráticos, del concepto de justicia social, de buscar sociedades igualitarias que puedan desarrollarse más allá de donde naciste. Entonces, la preocupación viene por ese lado, no tanto porque sean de derecha, sino porque representan una derecha muy autoritaria, con mucho populismo y con mucho desprecio hacia el otro. ¿Por qué crecen? Yo veo en la Argentina, por ejemplo, bueno, hubo una profunda decepción, y se puede ver en otros lugares del mundo también, hacia los desarrollos de las políticas públicas que nos dejaron con más pobres, ¿no? Entonces eso se banderaba como que eso era la izquierda. Yo creo que hay que pensar seriamente, quienes creemos en los valores de la democracia, la igualdad, los derechos humanos, en pensar, no sé si una izquierda democrática, poner el nombre que sea, pero hay que buscar una alternativa. No puede ser esta expansión de este tipo de derecha, autoritaria, te diría hasta machista, una cosa violenta, que se ve en muchos actos y en muchos líderes eso. Y agrego una cuestión, también de una profunda vaguedad ideológica o intelectual, de una profunda vaguedad intelectual. Ahora, ¿hoy en día tiene valor la ideología en tu criterio o es una cuestión más de gestión, más de eficiencia de los gobiernos? Mira, voy a quedar como un viejo casi a punto de jubilarse con lo que voy a decir, pero yo creo que las ideologías siguen firmes. Lo que pasa que, ¿por qué digo? Porque la ideología lo que representa es un conjunto de valores que vos pretendés para tu vida, para tu sociedad, para el mundo, un conjunto de valores. Acá se han hecho dogmas, que eso es distinto a una ideología. Entonces se hace un dogma, entonces ahí no hay debate posible. Yo creo que tampoco hay continuidad de políticas de Estado. No la hay. No, porque no la hay. Como si la hay en Uruguay. Bueno, mira, como siempre, los ejemplos, uno cae en Uruguay, cae en Costa Rica, y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque hay cuestiones institucionales fuertes. Muy simple. Fíjate vos, para ellos es normal, pero en los actos protocolares que tienen están los expresidentes, uno al lado del otro. La foto de Orsi con la calle Pou y Sanguinetti. Exactamente. Y las transiciones son pacíficas, como corresponde, y cuando se fueron al mismo tiempo Sanguinetti y el Pepe Mujica del Senado. Entonces, lo institucional vale, por eso digo, puedo quedar como muy viejo con lo que digo, pero lo institucional, que las instituciones funcionen, dan garantía de continuidades. Y la ideología es un conjunto de ideas y de valores que ordenan una concepción de la política. Entonces, eso me parece que es importante. Hay un punto que tendríamos que analizar mucho, quienes yo reivindico, te imaginarás, he militado toda mi vida, desde los 17 años hasta ahora. Toda mi vida, reivindico la política y la militancia política. Pero tenemos que volver a la formación intelectual sólida de los políticos, porque si no, si vamos siguiendo humores sociales y nada más... O buscando figuras exactamente. del espectáculo, del deporte, sin ser peyorativos, ¿no? No, con todo el respeto. Pero con todo respeto, ¿no? Los partidos deberían formar sus cuadros. Los partidos no existen, Claudio. No hay más. No hay más, es otro. Ahora, el que no haya más no quiere decir que no tienen que haber nunca más. Los partidos representan mientras la sociedad los entiende que representan. Cuando no representan más, hay que darse nuevas formas de constituir coaliciones. Yo creo que es un momento de coaliciones, claramente, ¿no? El sistema político argentino, al menos, y se lo ve en otros lugares, es de coaliciones, porque las sociedades hoy son mucho más complejas. No está más esto, bueno, los radicales representan la clase media, el peronismo los trabajadores. Esa sociedad no existe más, no sé si existió alguna vez. Pero digo, la complejidad de la sociedad hace que sean muy valioso las coaliciones, como logró, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, y muchas situaciones. Bueno, el gobierno actual de la provincia de Santa Fe es una coalición amplia. Hablando de eso, ¿no? De esta coalición amplia, bueno, Santa Fe tiene hoy una afinidad, a pesar de ser partidos distintos, por ejemplo, con Córdoba. Así es. ¿No? Que gobierna el justicialismo. Y vos, como secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, ¿crees que puede ser un polo interesante de cooperación internacional en función de la producción de Santa Fe, en función de la producción de Córdoba, y lograr lazos internacionales, más allá de pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, mirá,
Y sumo Entre Ríos también, Sí. a la región centro. Son 3 gobernadores de colores políticos distintos y sin embargo han articulado muchas políticas. Nosotros hemos creado en la región centro la mesa de internacionalización de la región centro. Hicimos en eso acciones, no es que la creamos, ¿viste? Ese es otro drama de la política, ¿no? Haces algo, sale en Instagram, te crees que ya está. Entonces no, creamos la mesa, tuvimos una reunión para ver cómo estamos en la aplicación de ODS y de incorporación a la OCDE, tanto de Córdoba, Entre Ríos, y que es dispar, a ver si podemos tener alguna metodología similar. Fue un trabajo muy interesante. Y luego firmamos un convenio que viajamos a Santa Catarina con Codesul. Codesul es una región del Brasil muy fuerte, que reúne 4 estados brasileños del sur, con la región centro. Fue trabajoso firmarlo, porque a ver qué temas se ponían, se pusieron temas de producción, de infraestructura, de seguridad. Lo firmamos quienes viajamos representando a las provincias, y luego los 3 gobernadores lo ratificaron. Está bien. Ahí tenemos una cuestión, un punto de partida. Un punto de partida. Está bien. Y estamos trabajando también con la posibilidad de alguna visita institucional de temas de interés a alguna otra, al País Vasco puede ser, que hay alguna semejanza y temas de interés en común. Gracias, Claudio, por la visita, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a vos por invitarme. Claudio Díaz pasó con nosotros, gracias Jessy, Selene, está también Caro también. Gracias, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.